Y compraré, compraré, el llanto de los niños compraré, compraré. Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Y compraré, compraré, aquellos pies descalzos. Según denuncia, ante el llamativo silencio del oficialismo, se diría hasta de sus propios compañeros del directorio de la UTE, el doctor Enrique Pez Bosch, director justamente de la empresa eléctrica del Estado, en representación de Cabildo Abierto, en Uruguay, a través justamente de la empresa eléctrica, les lleva pago, escuchen esto, a las prestadoras privadas de energía más de 5.000 millones de dólares, escucharon bien, 5.000 millones de dólares, gracias a los contratos generados por el gobierno de José Mujica, que empezaron en el año 2013 y duran, es decir, comprometen al Estado y al pueblo uruguayo a pagarlo, a este contrato, hasta el año 2033, una duración de 20 años, estamos por la mitad, 10 años, más o menos el costo anual es de unos 500 millones de dólares, lo cual suma esos 5.000 millones de dólares que aporta como dato el director de UTE, el doctor Enrique Pez Bosch. Es impresionante, ¿no? Entre otros beneficiados se encuentran los ex dueños de Fripur, de apellido Fernández, estafadores contumaces del Banco República, se creen más de 80 millones de dólares, cuando tenían este frigorífico pesquero, y también estafaron a muchas mujeres, sacrificadas mujeres, empleadas de ese ex frigorífico pesquero acá en Montevideo. Estos señores Fernández, a su vez, íntimos amigos de Mujica y de su gobierno, a tal punto que, entre otras cosas, le regalaron, recordarán ustedes, la banda presidencial al ex Tupamaro, y creo que le prestaron un avión privado para que fuera a alguna de las asunciones de otro criminal como Lula en Brasil, ¿no? De más está decir que 1.600.000 compatriotas, los que somos clientes de la UTE, ¿no? En mi caso por duplicado todavía, se nos estafa mensualmente con un sobreprecio de lo que nos cuesta la energía que usamos para pagarle a estos piratas energéticos. Porque ¿cómo es el negocio, digamos? A través, UPM, por supuesto, es la empresa que más produce energía privada y que por contrato, esto ya no viene de Mujica, si viene de la base del negocio, sí viene de lo que estoy hablando, pero por contrato con la empresa UPM del segundo gobierno de Vázquez, le tenemos que comprar, así no necesitemos, toda la producción energética que hace la empresa finlandesa en Pueblo Centenario. Esa es la que más gana, pero después están los famosos parques eólicos, los enormes molinos esos que vemos en la campiña uruguaya, que todo lo que producen le tenemos que comprar, todo. Así no necesitemos. ¿Qué es lo que sucede? Que la inmensa mayor parte, por no decir toda la energía producida por estas empresas, el pueblo uruguayo le tiene que pagar cerca de 500 millones de dólares por año. Yo lo defino, este es un concepto mío, no del doctor Bosch, en una información que saqué, piratas energéticos. Claro que son piratas modernos, porque ellos no nos pusieron pistolas en la cabeza para que el Estado uruguayo, los políticos que manejan el Estado uruguayo, en nombre de Juan Pueblo, le firmara estos contratos. La pregunta es, ¿en dónde en realidad, en esta relación entre estos empresarios y los políticos que deberían defender el dinero de Juan Pueblo, en dónde están los verdaderos piratas, ¿no? Esa sería la pregunta, pero bueno. Y para cómo se sospecha, lo digo con toda ironía, que uno de los principales jerarcas frentistas de la UTE en ese entonces, 2013, parecería ser que hoy es uno de los principales asesores de UPM, insisto,
la principal proveedora de energía privada e inútil a nuestra empresa energética estatal. El caso de UPM es todo un tema, ¿no? Yo varias veces lo he dicho, no culpo a los finlandeses. Si fuera un empresario extranjero, de lo que sea, y vengo al Uruguay a invertir, a invertir, a ganar plata, y los gobiernos de turno me dan todos los beneficios que yo ni me los imaginaba, no es mi culpa, feliz de mí. El problema es de nuestro país tener políticos así, tan vendepatrias, por no decir regalapatrias, que son capaces de aprobar este tipo de cosas. Porque sin esa aprobación, esto no sucedería. UPM, por ejemplo, como les decía, que se queda con la parte del león, del tigre, del tiburón blanco, con esto de la energía, prácticamente no paga impuestos al Estado uruguayo porque está en zona franca. UPM puede elegir, por ejemplo, si no le quiere comprar a la UTE la energía, a quien sí le vende, no le compra. Porque al estar en zona franca puede, y seguramente produce, como le vende a la UTE, su propia energía. Es inconcebible, ¿no? Se le regaló por un error prácticamente todo el ferrocarril central, porque si bien lo decía ayer Falero, ¿no? Si bien el ferrocarril central le pertenece al gobierno de la República, pero el gobierno de la República hace un ferrocarril que cuesta un promedio de $9 millones cada kilómetro, pero específicamente para beneficiar a una empresa privada. Porque todo el mundo sabe que ese ferrocarril llamado Central va a ser casi en exclusividad de uso de UPM. Por supuesto, se le amplió el puerto a demanda de lo que exporte UPM. Hubo que hacer y reparar rutas que están siendo usados por los camiones de UPM, y básicamente también se le regaló el uso del agua del principal río uruguayo, que es el Río Negro. UPM tiene 17 plantas en el mundo entero, fuera de su país de origen, que es Finlandia, ¿no es así? 17 plantas fuera de Finlandia. De ese total de 17 plantas, dos están en Uruguay. O sea, de cada 8 plantas hay una en Uruguay. Es una proporción ínfima, ¿no? Pero a pesar de que tan solo 2 de las 17 plantas de UPM fuera de su país de origen están en Uruguay, el 40% de la rentabilidad, de la riqueza que le producen esas 17 plantas a UPM fuera de Finlandia, lo producen las 2 plantas en Uruguay. ¿Ven ustedes la diferencia con el resto de las otras 15 plantas fuera de Finlandia, ¿no? Solamente las 2 plantas en Uruguay producen el 40% de la ganancia del total de las 17 plantas. Como para que UPM no ame Uruguay. Y eso se debe exclusivamente a los tremendos beneficios que le dio el gobierno de Tabaré Vázquez, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, a los finlandeses. A tal punto ese beneficio fue impresionante que sorprendió a los mismos finlandeses, que pidieron poner en el contrato que no hubo motivación alguna de parte de UPM para estos beneficios. Es decir, que no le dieron coima al gobierno de Vázquez. Porque claro, los finlandeses habrán dicho, no, pero con estas cosas todo Uruguay va a decir que nosotros compramos al gobierno de Vázquez. Vamos a poner eso para que quede claro. ¿No es así? Lo triste es lo que decía un poco antes, ¿no? Tenés que ser extranjero para tener estos beneficios, para que nuestros políticos se sensibilicen tanto. ¿Por qué doña María o don José, que de repente tienen que abrir un almacén en el garaje de su casa para llegar a fin de mes, no tienen esos mismos beneficios siendo sacrificados compatriotas? Es cierto, como me están poniendo algunos de ustedes en los mensajes de WhatsApp, que este gobierno tuvo todo para cambiar ese contrato leonino, porque ese contrato dice
que en caso de catástrofes ambientales o sanitarias, las partes tienen una ventana de hasta 40 días para cambiar el contrato. Y se dio ese hecho. En este gobierno se dio ese hecho. ¿Con qué? Bueno, con la peste china, como le llamo yo al COVID-19. Y a pesar de que, por esa lamentable razón que se llevó la vida de tantos compatriotas, a pesar de ese hecho, que este gobierno le dio la posibilidad de cambiar, este gobierno no hizo nada para cambiar. La pregunta es ¿por qué? Porque a la larga termina siendo cómplice de lo que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez. En los beneficios que se les dio, y ahora a esta altura serán eternos, a la empresa UPM. Es una estafa más de las tantas que ha padecido Juan Pueblo. De las tantas estafas como la de Daza Yago. Lo que resolvió el fiscal Pacheco de archivar la causa de Daza Yago, básicamente lo que nos comunicó a todos los uruguayos es que en este país no existe técnicamente la corrupción. Por supuesto existe la corrupción que más nos perjudica, que es la corrupción de hecho. Existe en la medida que nosotros, los periodistas, los comunicadores, denunciamos estos hechos. Existe el conocimiento público. Y por supuesto también existe en ese conocimiento público una condena moral, que nunca es penal. Y que para los inmorales, la condena moral es irrelevante. ¿Qué le puede preocupar a un inmoral que se lo condene moralmente? Por algo es un inmoral, por algo roba, por algo estafa, por algo es un corrupto. Pero en la medida que nunca conlleva una condena penal, en casi 2 décadas de permanente exposición pública, todas las jodas que hemos padecido los uruguayos, no ha habido un solo político preso. Está claro que existe una especie de inmunidad, o como dice Eduardo Luz, de estado paralelo que ha sido inventado por los mismos políticos para protegerlos de la única condena que se ve que les preocupa. Estoy hablando de estos políticos, que no se me entienda mal, de estos inmorales, de la única condena que les preocupa, que es la condena moral. Yo creo que es muy preocupante todo esto, no solo por lo que se le estafa al pueblo uruguayo en dinero. Yo valoro la estafa que ha padecido nuestro pueblo del 2010 para acá en no menos de 30.000 millones de dólares. Y cuando digo estafa, digo aquel dinero que se gastó público, o sea, de nuestro pueblo, pero que nada benefició a nuestro pueblo. Usted dirá, pero es brutal esa cifra. Sí. No solamente están estas estafas como la de Daza Yago de más de 300 millones de dólares, la de ANCAP de más de 2.000 millones de dólares, la de Pluna de más de 300 millones de dólares, y podría seguir, yo qué sé, la estafa Arena de más de 80 millones de dólares. Yo le sumo también a estas estafas el haber pasado la deuda pública, la deuda externa uruguaya, de 19.000 a 62.000 millones de dólares, en la mayor de las bonanzas, y el déficit fiscal de un Estado que recauda como nunca antes de unos 2.000, 2.500 millones de dólares por año. Si esto no es estafa, ¿qué es? Ahora, todo esto que uno denuncia permanentemente, y no me pongo el saco únicamente porque sé que hay muchos otros periodistas que valientemente también lo hacen, ¿cuál es la reacción del principal interesado y perjudicado, quien yo denomino Juan Pueblo? Bueno, una muy pequeña parte con indignación, especialmente a través de las redes. Pero nunca una marcha, nunca una acción de demostración directa de la indignación, jamás. La inmensa mayoría vive y duerme el sueño de los injustos. ¿Creerá nuestro pueblo que con la indiferencia las cosas van a cambiar? ¿O con la indiferencia lo único que van a lograr es confirmar este tipo de conductas? Soy Neri Pinato
y esto es Estado de Situación.